Denuncias por presunta extorsión que salpican el círculo familiar del asambleísta oficialista Guadalupe Salazar. Henry Cucalón y también Héctor Yepes creen que la Fiscalía debe investigar de oficio y que la legisladora debe dar explicaciones. Yo tenía que pagar $2.500 anuales y $250 mensuales. A la mamá del asambleísta, pues en este caso la señora Guadalupe Cedeño. Directamente en efectivo a la señora. Y $100 mensuales para continuar con el trabajo. La señora, la mamá de la asambleísta, iba a cobrar allá a los compañeros. No han sido pocas las denuncias de trabajadores y ex trabajadores del Ministerio de Salud Pública en Guayaquil, quienes han señalado a la madre del asambleísta oficialista Guadalupe Salazar como quien cobraba un porcentaje de sus salarios a cambio de no ser removidos. El tema trae ya reacciones en la Asamblea Nacional. Henry Cucalón, jefe de la bancada socialcristiana, asegura que Salazar tiene muchas preguntas que responder. Saber a cuenta de qué estas personas, funcionarios, familiares, entran a los hospitales o a las dependencias públicas. ¿Cuál es el vínculo de poder? ¿Cuál es el nexo causal que les permite hacer este tipo de gestiones? El asambleísta Héctor Yepes coincide. Nadie puede recibir algo sin que otro se lo dé. Y claro, más allá de lo político, aseguran que la Fiscalía debe investigar estas denuncias, que salpican al círculo familiar de quien en la Asamblea forma parte de la Comisión de Fiscalización. Ya la Fiscalía de oficio tiene que iniciar todas las investigaciones del caso para llevar a la cárcel a las personas que están involucrados con extorsiones, inclusive a los empleados del sistema de salud. Hay que exigir que la Fiscalía procese a todos los involucrados en este reparto de hospitales que se investiga en 22 de 24 provincias en el país. Y es que insisten en que las irregularidades en las que se ven envueltos varios de sus compañeros del Parlamento van pareciendo tema de cada semana. De ahí que por este y otros casos la imagen de la Asamblea, admiten, se ve desmejorada. Ese es justamente el tema que hay que dilucidar en nombre de los ciudadanos, para no seguir trapeando con la imagen de la Asamblea Nacional. Yo exijo que este tema, al igual que otros, sean tratados. Son las reacciones tras un nuevo caso de cobro de los llamados diezmos, que involucra nuevamente a miembros del Poder Legislativo. Conocimos ya dos testimonios que confirman que funcionarios de varios centros de salud de Guayaquil fueron obligados a pagar parte de su sueldo a cambio de mantenerse en sus cargos. Tras la publicación de esta investigación aparecieron más denunciantes que apuntan al mismo nombre. Yo ingresé por una persona muy allegada a la mamá del asambleísta, pues en este caso la señora Guadalupe Cedeño. Quien nos habla prefiere no mostrar su identidad. Fue separada del Ministerio de Salud Pública en 2015 tras rehusarse a continuar pagando la tarifa que le exigían. Era el 10% de mi sueldo, yo daba $100 adicionales a los $1.000 que me costó mi puesto. No era solamente las únicas aportaciones, ellos pedían en las fechas, por ejemplo, Navidad, fin de año, Día del Niño, pedían otro valor adicional al valor que ya nosotros dábamos, que era el 10% de nuestro sueldo. Otro caso es el de ella, aún funcionaria del Ministerio de Salud en Guayaquil. Dice que nunca accedió a pagar lo que le pedían y que por eso fue hostigada. Realmente yo viví un acoso terrible. Pero da testimonio de que dentro de varias direcciones distritales se ha tejido una red de recaudación en la que se vería involucrado el círculo familiar del asambleísta Guadalupe Salazar. La señora, la mamá de la asambleísta, iba a cobrar allá a los compañeros con un mensajero. Y a veces cuando no les pagaban, iba ella. En un informe levantado por quien ahora ocupa el cargo que tenía antes el esposo de Salazar en la dirección zonal, se describe: para ejecutar la extorsión lo realizan mediante recaudadores que son funcionarios del distrito claramente identificados. Otros se acercan personalmente a entregar el dinero en la vivienda de la señora Guadalupe Cedeño, madre del asambleísta Guadalupe Salazar. Ella, a través de sus abogados, quienes enviaron un escrito, aseguró que responderá ante la justicia con la frente en alto cuando así se lo requiera y niega las acusaciones. El tema está en investigación. Hemos recibido denuncias de diferentes
funcionarios, ciudadanos sobre estos temas, y esas denuncias las hemos levantado junto con la Gobernación hacia la Fiscalía Nacional para que ellos sean los que se encargan de hacer las investigaciones respectivas. Quienes han accedido a conversar con este noticiero están dispuestos a aportar con sus testimonios en las investigaciones que se emprendan. Y que al menos estemos tranquilos, definitivamente, porque uno es madre y necesita el trabajo, y no por eso uno tiene que hacer lo que ellos dicen. Justicia, ese es su pedido. If you manage a team, you should be using Monday.com. It's a platform to manage any team and del resto de Manabí en Montecristi, los fallecidos por COVID-19 han disminuido. Sin embargo, las autoridades locales son claras. Los contagios no es que van a parar, el contagio va a seguir existiendo. Y esos pacientes son trasladados a otros cantones, pues Montecristi no cuenta con hospital. Y esa es la tónica en la provincia, que está llenando las casas de salud con pacientes COVID y el espacio ya es insuficiente. En la zonal, tanto en Santo Domingo, el hospital COVID, el Gustavo Domínguez, estamos al 100% de ocupación. Lo mismo en el hospital de especialidades. La verdad es que es preocupante el tema, pero tenemos que seguir luchando con lo que tenemos. Según las cifras oficiales, Manabí es la provincia con el segundo mayor número de fallecidos y los casos van en aumento. El Ministerio de Salud cuenta con 14 hospitales en la provincia. Uno de ellos es el Verdi Ceballos en Puerto Viejo, que no solo tiene sus 5 camas de UCI llenas, sino que su personal se ha contagiado. El Hospital Verdi Ceballos en estos momentos tiene el 25% de la población de trabajadores, empleados y médicos contagiados. El doctor Mendoza atribuye esto a la falta de insumos para pacientes y personal médico, pues no se entrega el dinero del presupuesto. No hay insumos para traumatología, como para laboratorio, no hay el mínimo reactivo. Nosotros compramos a veces las mascarillas porque son mejores que las que nos compra la institución. En Chones se denuncia algo similar. Aquí la Comisión Nacional Anticorrupción Núcleo Manabí afirma falta de insumos en el Hospital Napoleón Dávila Córdoba, que recibe pacientes de diferentes cantones. Tosagua, Calcetas, Junín. No hay fentanil, no hay ventiladores, no hay pruebas rápidas. Las 4 camas de UCI del hospital también están a tope por pacientes. Sin embargo, el personal no siempre tiene los equipos de protección. Pero no siempre. Claro, no siempre. Pero siempre hay igual pacientes COVID aquí. Sí, ahorita sí. A autoridades y galenos les preocupa que este escenario derive en el colapso de la atención en salud. Lejos de bajar, los números de emergencias por violencia intrafamiliar se mantienen similares a los del 2019, con una alarmante tendencia a mantenerse. Es la verdad oculta de otra consecuencia de la pandemia y el confinamiento. Lo más preocupante es que tenemos un promedio diario de 291. Al más reciente cierre de reportes del ECU 911 entre marzo y julio del 2019, había registrado 46.230 emergencias. La cifra no es tanto menor en 2020. Sin haber cerrado julio, ya suman 38.999 llamadas. Tenemos que seguir insistiendo. Pierde el miedo, denuncie, llame al 911. Esto es un tema no solamente de la persona agredida, sino también de la convivencia ciudadana. Y hay ciudades en las que los registros de llamadas son mayores. Guayaquil a la cabeza con 9.461, Quito con 8.363, en tercer lugar Santo Domingo con 1.654 y entre otros cantones del país suman 19.521 emergencias. Pero detrás de estas cifras que reflejan la cantidad de llamadas por emergencia, también están las historias de los evaluadores, de quienes reciben día a día las llamadas y en cada caso cuentan un drama distinto. Es el trabajo de Marcelo. Ha sido preparado para recibir llamadas, detectar el riesgo y generar las alertas para la respuesta inmediata. Vemos que el trato debe ser casi más concienzudo porque a veces son niños o mujeres desesperadas que no tienen la desesperación no les ni siquiera pueden decir ni la calle, ni el número, ni el nombre de casa, ni el número, no se acuerdan casi nada. Aunque en su mayoría son reportes de mujeres víctimas de violencia, es desolador saber que hay niños y niñas con los mismos peligros en casa. Muchos son menores que llaman indicando que se le está maltratando a la madre. Incluso se escucha ruidos atrás en la llamada, gritos, destrozos.
Uno tiene que mantener la calma para que ellos nos puedan colaborar con toda la información necesaria para coordinar la emergencia. El confinamiento, si bien es una apuesta a reducir el riesgo de contagios, no es una garantía para quienes sobreviven a la violencia en su propia casa, y tampoco el silencio es la solución. Las comparecencias vía telemática se priorizaron este viernes en la Fiscalía General. Tanto la ministra de Gobierno, María Paula Romo, como el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, y 2 legisladores más rindieron su versión a través de la aplicación digital Avaya Spaces. La información que proporcionaron se suma a la instrucción fiscal dentro del caso de delincuencia organizada por la construcción del Hospital de Pedernales, en el que son procesados el exasambleísta Daniel Mendoza, el legislador Eliseo Azuero y 17 personas más. A pesar de que la defensa del legislador Azuero se acercó a las instalaciones de Fiscalía, no le fue permitido ingresar a escuchar las versiones. Preguntar de qué se trata, si es ella la de los audios, si no es ella la de los audios, si es Eliseo el de los audios, de dónde sacaron la grabación. Pese a que el legislador cuenta con prisión preventiva desde el pasado 17 de julio y se desconoce su ubicación, su defensa asegura que se ha refugiado en su provincia. Se va a entregar cuando haya las debidas seguridades. Una persona enferma de COVID, a la cual ya le prohibieron ir a la cárcel 4. Mientras tanto, el asambleísta Fernando Urbano, quien rindió su versión este viernes, se deslinda de responsabilidad y aduce que en el diálogo que habrían sostenido los procesados Mendoza y Azuero, y cuya transcripción ya figura en el expediente de Fiscalía, jamás fue nombrado. No tengo ninguna relación con este caso, así como no conozco en absoluto el contexto, los objetivos ni las motivaciones de estas conversaciones ni de este tema. Para este viernes también se convocó a María Mercedes Cuesta, pero pidió diferimiento. Su versión se receptará el 27 de julio a las 10 horas. Mayra es una de las madres de familia que decidió que su hija empiece el nuevo ciclo escolar en una escuela pública. La pequeña estaba en una institución privada, sin embargo, la situación económica actual la llevó a buscar un cupo en otro colegio. Hay muchos despidos, entonces no sabemos si es que mañana continuaremos con trabajo o no, y es importante prever esa situación y garantizar la educación de nuestros hijos. Entonces, principalmente es la crisis económica, porque realmente está súper fuerte la situación. La Unión Nacional de Educadores asegura que miles de padres de familia del régimen Sierra Amazonía buscarán cambiar a sus hijos al sistema público de educación para el periodo 2020-2021. Debido a la migración de los estudiantes del sector privado, en el régimen Costa hubo un incremento de 75.240 estudiantes, y en la región Sierra y Amazonía se prevé que haya un incremento del 20% de esta migración, es decir, alrededor de 70.000 estudiantes más. La fase de registro y matrículas inició el pasado lunes 20 de julio bajo la modalidad en línea. Sin embargo, para este jueves, la página estaba colapsada y no permitía el ingreso. No carga la página, no hay cómo entrar, no hay cómo visualizar. No está preparado. El sistema público no estuvo preparado antes. Volver a las clases presenciales va a ser realmente algo descabellado. Afirmaciones que contradice la ministra de Educación y sostiene que el sistema sí está preparado para recibir a estudiantes que migren a instituciones públicas. La población estudiantil de la costa es un poco más grande que la de la sierra. Sobrepasan los 2 millones en el caso de la educación fiscal. En la sierra son aproximadamente 1.800.000. Sin embargo, que la crisis está obviamente es fuerte, esperamos y estamos preparados para poder garantizar cupo a todos nuestros estudiantes. El proceso de matriculación en el sistema público de educación finaliza el próximo 10 de agosto. Sin embargo, la preocupación de cientos de padres de familia es persistente, porque aseguran mientras más transcurre el tiempo, los cupos se van terminando. Las dudas que certezas las que invaden a los padres de familia sobre cómo regresarán a las aulas sus hijos. Para responder las interrogantes, el Ministerio de Educación trabaja en los lineamientos que deberá seguir la comunidad educativa, como lo explica la ministra de Educación, Montserrat Kramer. Los niños, dependiendo del tamaño de la escuela, irán por días, irán diferentes jornadas, porque hay que respetar el distanciamiento, protocolos de higiene, y por eso vamos a emitir ya los lineamientos para que se vayan preparando. Las instituciones educativas podrán elegir
elegir 3 alternativas según su conveniencia y capacidad para comenzar el nuevo año lectivo en el contexto de la pandemia de... Una es la parte presencial, que en realidad, como digo, tendrá sus ajustes en su implementación en este año lectivo, pero de todas maneras la parte presencial. La otra es la educación abierta o en línea, que será a través básicamente de plataformas. La otra es la educación en casa, que es la que se la conoce internacionalmente como homeschooling. La modalidad que escojan las instituciones tendrá una serie de exigencias y además deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad. Lo que sí es que una vez tomada una de las modalidades, el año lectivo completo tiene que irse en esa modalidad, porque de lo contrario las instituciones particulares o fiscales, no importa, no pueden planificar si el estudiante está pasando de la una modalidad a la otra permanentemente. Los costos de las pensiones también deberán ir acorde a la forma en la que se dicten las clases, para lo cual el Ministerio trabaja en un reglamento. Este año también, informo, no se incrementarán las pensiones ni las matrículas, como lo anunció el presidente desde el 27 de agosto del año pasado. Está previsto que la próxima semana el Ministerio de Educación dé a conocer más detalles de cómo será el nuevo año lectivo en la Sierra y Amazonía.